empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Las dimensiones psicosociales difíciles de gestionar. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos. Qué bueno que estén con nosotros el día de hoy, acompañándonos ya en nuestro 9º tema. Ya hemos avanzado, hemos cubierto prácticamente un poquito más de la mitad de los temas que vamos a ver en salud psicosocial. Hoy vamos a estar hablando de esas dimensiones psicosociales que a veces se pueden volver un poco más difíciles en relación a su prevención y qué podemos hacer en torno a ellas. Hace unos días tuvimos el webinar sobre diagnóstico. También abordamos las intervenciones que se deben hacer para cada una de las dimensiones intralaborales. Y ahora, pues, queremos es hacer un énfasis o ampliar el foco en estas que pueden ser más retadoras. ¿Listo? Ya a nivel de planes de acción, medidas preventivas, ejercicios de control de la fuente de riesgo. Entonces, para que ustedes puedan ya ir llevándose también esas herramientas y puedan mejorar esos planes a nivel de gestión de riesgo psicosocial. Vamos a arrancar entonces, como siempre, con nuestras 3 preguntas que nos van a permitir ver al final de la sesión qué tanta apropiación del contenido de hoy tuvimos y qué tanta adherencia de ese conocimiento. Así que bueno, arranquemos y ya volvemos con nuestro tema de hoy. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Vamos a realizar, como bien dice, nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Factores de riesgo psicosocial difícil de gestionar debido a su naturaleza subjetiva. A. Carga de trabajo excesiva. B. Falta de equilibrio entre trabajo y vida personal. C. Falta de desarrollo profesional. D. Recompensas inadecuadas. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta.
A, carga de trabajo excesiva, un 23%. B, falta de equilibrio entre trabajo y vida personal, un 69%. C, falta de desarrollo profesional, un 5%. D, recompensas inadecuadas, un 3% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Factor de riesgo psicosocial difícil por su relación con factores externos de contexto social. A, violencia y acoso en el lugar de trabajo. B, falta de apoyo por parte de la gerencia. C, conflictos interpersonales. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, violencia y acoso en el lugar de trabajo, un 32%. B, falta de apoyo por parte de la gerencia, un 17%. C, conflictos interpersonales, un 51% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Factor de riesgo psicosocial difícil debido al ritmo y la tecnología moderna. A, ambigüedad de rol. B, sobrecarga emocional. C, ninguno de los anteriores. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ambigüedad de rol, un 19%. B, sobrecarga emocional, un 38%. C, ninguno de los anteriores, un 43% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Muy bien, bueno, muy interesante las respuestas. Vamos a ir revisando si esas percepciones o concepciones se alinean a lo que la teoría nos dice. No significa que de pronto lo que ustedes hayan dicho pueda estar mal. Seguramente, si estudiamos los argumentos que cada uno tuvo para elegir cada una de esas respuestas, vamos a encontrar que tiene sentido, que aplica dentro de la lógica, pero lo que estamos revisando hoy, estas preguntas, están en relación a las tendencias de lo que ya hemos ido investigando y toda la información empírica y la literatura, lo que nos dicen y lo que nos hablan en relación a la experiencia que las compañías han tenido en la gestión de estos factores psicosociales. Cada año aproximadamente en noviembre, cercano a diciembre, grandes consultoras sacan estos informes y estos reportes en relación al talento humano y nos permite a nosotros prepararnos para lo que viene, ¿cierto? Como para esos retos. Por eso también, siempre que estamos llegándonos al cierre del año, les traemos a ustedes esas tendencias para que puedan ir pensando y preparando qué va a venir en el siguiente año en relación a sus planes de trabajo. De esta información y de todo lo que sucede en el año, pues es que nosotros hoy vamos a hacer esta reflexión en relación a lo que hemos identificado puede llegar a ser más difícil sobre otras dimensiones, ¿no? Todas igual de importantes e igual de complejas. Entonces, en ese sentido, el objetivo de nuestra acción educativa de hoy es identificar las dimensiones que pueden ser difíciles de gestionar en el entorno laboral y reconocer algunos tips para su prevención. ¿Ok? Vamos entonces, por un lado, a definir la dimensión en términos de dificultad, por qué puede llegar a ser difícil, y por otro lado, esos 2, 3, 4 tips para que ustedes puedan ayudar a que esto se haga de una mejor forma. El primer objetivo va a estar recordar un poco las definiciones y dentro del método de gestión psicosocial, pues dónde está entrando este tema de aspectos intralaborales. En el objetivo 2 vamos a profundizar en aquellas de mayor dificultad paralelo al objetivo 3, que es explorar esas herramientas o tips para su manejo. Recordemos entonces lo primero, los factores psicosociales. Comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Entonces, repasemos. Tenemos, por un lado, unas características del factor en sí mismo que me puede decir, son aquellos que están dentro del entorno de trabajo, entonces los intralaborales, los que yo puedo controlar porque hacen parte de mi organización. Luego están los que de alguna forma impactan, o sea, cuando ese trabajo, eso interno,
impacta el entorno externo del trabajador o la comunidad, o al revés, cuando esos factores culturales o sociales están impactando eso que sucede adentro de la organización. Entonces, hablamos de los extralaborales. Para los extralaborales vamos a tener otro espacio más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en intralaborales para poder ser eficientes con el uso del tiempo. ¿Listo? Y las condiciones individuales que hacen parte de lo que ese trabajador es. ¿Listo? Esas características de la personalidad, de las condiciones de salud, la experiencia que ese colaborador ha tenido y que trae a jugar dentro de esa dinámica. Y viene entonces luego un segundo grupo de variables que son las relaciones entre estos elementos. Entonces tenemos los tres elementos, intra, extra y los factores individuales. Y luego la teoría nos dice, ojo que estos elementos pues no operan solos, ¿no? Esto uno afecta al otro y el otro afecta en sí mismo a cada uno de los otros dos. Eso quiere decir que hay una dinámica. Es decir, yo como individuo tengo unos hábitos, tengo unas creencias, tengo una experiencia, unos comportamientos que de alguna forma cuando el ambiente pone sobre mí un estímulo, un antecedente, hace que yo tenga un comportamiento y ese comportamiento a su vez en el entorno, esa respuesta que yo tuve a ese estímulo que yo recibí, hace que pues el entorno reaccione y haya una consecuencia que puede ser buena o puede ser disfuncional, y ahí es donde vamos aprendiendo como miércoles, esto que hice pues no estuvo tan bien, entonces deberíamos, ¿no? En teoría, ir ajustando ese comportamiento. Lo que sucede es que podemos ser muy perseverativos en el mismo comportamiento, aun cuando sabemos que no está siendo del todo funcional. Sin embargo, eso somos, ¿no? Así operamos, así funcionamos de forma pues muy básica, así es la cuestión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar esos antecedentes que hacen que nuestros colaboradores tengan determinados comportamientos. Esos antecedentes son nuestros factores psicosociales, que hay una alta carga de trabajo, que nos está costando mucho delegar o priorizar, que el entorno, la cultura del entorno laboral no nos está facilitando el reconocimiento. Ah, ok, entonces esos son antecedentes que van a generar en mi colaborador un comportamiento de rechazo, de resistencia, una respuesta de estrés, tensión emocional, bueno, muchísimos efectos que podemos tener en el colaborador y que a su vez pues va a tener en el ambiente. ¿Listo? Y hay una consecuencia. ¿Esa consecuencia cuál va a ser? Estrés en el entorno laboral, posiblemente efectos como la violencia en el entorno laboral o el acoso, ¿verdad? Que ya son esos efectos que suceden a nivel de cultura, a nivel de clima organizacional, a nivel de productividad de la organización, ya todos esos efectos que pues tenemos dentro de la organización. Claro esa dinámica, entonces hay unos aspectos intralaborales, extralaborales y del individuo que se relacionan entre sí, que traen una respuesta en los trabajadores, cuya respuesta a su vez genera un impacto en el ambiente y eso retroalimenta el comportamiento de ese colaborador que si de verdad aprendiéramos, pues debería mejorar para evitar ese efecto adverso que tuvimos o mantener el efecto deseado. Si la respuesta que tuvimos pues fue adecuada, fue buena, fue positiva y el ambiente dijo, muy bien. Entonces, lo que vamos a discutir pues va a estar alrededor de la percepción del estrés. Tenemos que siempre tener presente que para que un colaborador tenga una respuesta derivada del estrés, tiene que tener primero una percepción de ese estrés. La percepción entonces la reconocemos como una tensión psicológica donde el entorno pone unas exigencias que si el colaborador no tiene los recursos necesarios para cumplir con esas exigencias, va a sentir que esa respuesta, pues esa falta de recursos, mejor dicho,
lo desborda y hace que la situación se magnifique, y es donde nosotros empezamos como a tratar de pedalear y pedalear y pedalear a ver hasta dónde, pues, qué es lo máximo que podemos cubrir de esas exigencias. Entonces, la tensión aparece cuando las exigencias de la tarea aumentan, y de la tarea no solamente quiere decir como en tal la función, ¿no? O la actividad, la tarea es todo. Cuando decimos la tarea, hablamos del puesto de trabajo, hablamos de los procesos, de las políticas, del rol en sí mismo, de las características del trabajo, o sea, es decir, hablamos en general es del puesto, ¿listo? Entonces, aumentan esas exigencias dentro del entorno, y el control que los trabajadores ejercen sobre esas tareas disminuye. Es decir, hay mayor exigencia, mayor demanda, y los colaboradores sienten que no tienen control sobre esas exigencias. Esa discrepancia es donde aparece una percepción de estrés, una respuesta de estrés, que si nosotros logramos impactar, porque el trabajador, listo, hizo lo más que pudo con los recursos que tuvo, sintió que iba a perder el control de la situación, pero bueno, al final lo logró, lo sacó adelante. Entonces, todo como que esa curva se calma un poco, pasa la tensión y llegamos a un estado de fatiga en el que tenemos que recuperarnos. Si nosotros logramos recuperarnos, podemos dar check a esa respuesta de estrés. Es decir, la respuesta de estrés fue favorable, fue positiva. Tuvimos un estrés positivo que en momentos de alta tensión, con los recursos que teníamos, logramos sacarle provecho a esos recursos y responder a la situación. Ahora, el problema está es cuando sentimos que no tenemos el control, pedaleamos, 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 pero seguimos sin ver cambios o ver que estamos logrando la meta, cumplir con esas exigencias, y seguimos pedaleando, 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 quién sabe por cuánto tiempo, hasta que definitivamente nuestro estado de fatiga nunca tiene una recuperación, nunca logramos tener ese descanso o esa recuperación de energía, y colapsamos. Y ahí es donde estamos percibiendo un estrés negativo. Entonces, con lo que nosotros jugamos en prevención es con esos dos factores, bueno, o elementos, para no confundirlo con el concepto de factores psicosociales. Con esos dos elementos, jugamos con la cantidad de exigencias y el tipo de exigencias, y jugamos con los recursos que los trabajadores tienen para mantener el control sobre esas exigencias. Es decir, los factores de la tarea y del puesto en sí, y los factores protectores que podemos desarrollar en el individuo. Entonces, entorno, puesto, todo lo que genera el riesgo, la fuente allí, y el individuo como tal, todo lo que podemos trabajar en hábitos, creencias, competencias, capacidades, todo lo que podemos hacer para que el individuo, a pesar de las exigencias, pues tenga con qué responder. Podemos impactar desde la prevención cualquiera de las dos. Esas intervenciones en la fuente, en la organización del trabajo, en sí, en cómo está diseñado el puesto y demás, o en el colaborador. La recomendación, ustedes saben cuál es, que se haga en los dos, porque nada hacemos solamente con trabajar talleres, competencias, todo lo que tiene que ver con capacitación sobre un colaborador que igual siempre va a tener un incremento en exigencias, porque pues la fuente del riesgo va a seguir allí, ¿verdad? Y dejar descuidada esa parte. Nada hacemos con eso. Entonces, eso es lo que vamos a siempre tener presente. O sea, si se ponen a pensar, es bastante sencillo el ejercicio en psicosocial. Es simplemente, ojo con esas dos cosas, manténgalas en equilibrio, capacite, eduque, fortalezca a ese trabajador, dele recursos, capacítelo, ¿verdad? Pero por otro lado también, ojo con el entorno, ojo con las exigencias que usted está poniendo ahí. Si nosotros no trabajamos sobre estos dos elementos y no desarrollamos tampoco nuevos niveles en las competencias, ahí es donde vamos a tener esa respuesta de estrés. Karasek, que también es de alguna forma como el papá, por así decirlo, de la intervención psicosocial,
en el modelo de Karasek, que pues obviamente fue muchísimo antes de nuestro modelo de intervención en psicosocial, plantea que el modelo por sí solo no predice las reacciones de estrés. Para ello debe complementarse con la variabilidad individual que interpreta y resuelve de forma satisfactoria o patológica las exigencias del entorno. Esto es importante porque pues no todo el mundo ha tenido las mismas experiencias, no todo el mundo tiene la misma configuración, por así decirlo, o sea, la forma en cómo nuestro cerebro procesa la información, pues no todo el mundo la tiene igual, ¿verdad? Y eso hace que pues las reacciones puedan ser diferentes. Entonces, una cosa importante es no dar por hecho que nosotros tenemos la capacidad de saber qué necesita la gente. Esto tiene que ser participativo con los colaboradores, tiene que ser a la medida de los colaboradores, tenemos que hacer una buena caracterización sociodemográfica, ¿verdad? Para ver, pues, cuáles suelen ser esas reacciones que ellos tienen, a qué reaccionan más. Puede ser que lo que yo les traiga hoy de lo más difícil, ustedes digan, no, para nosotros ese no es problema, esa dimensión es súper fácil de gestionar. Puede ser, porque depende mucho también de la historia de la organización y de las características de los colaboradores que allí trabajan. Entonces, no solamente podemos pretender que si nosotros sabemos qué exigencias vamos a tener, bueno, entonces capacitemos para contrarrestar, uno diría, ¿no? Como que este año hay más trabajo. Bueno, entonces enseñémosle a la gente cómo planear, cómo planificar y organizar su trabajo. Ya no hay riesgo. No funciona así, porque la reacción del individuo, pues ahí va a ser importante. Entonces, hay que estudiar a nuestra población desde lo sociodemográfico también, para ver, pues, a qué responde. Eso entendiéndolo también como hacer esto una dinámica participativa con los colaboradores, ¿sí? Estudiándolos, hablándolos, haciendo grupos focales, haciendo entrevistas, donde de verdad podamos identificar en la población qué lo mueve, ¿verdad? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? ¿A qué reacciona negativamente? Y qué lo protege. ¿Listo? Bien, con este recorderis, que me tomé estos minuticos para hacer este recorderis, vamos entonces a empezar a hablar de cada uno de estos dominios, de demandas del trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y recompensas. Vamos a ver cuáles son esas particularidades o esos retos que usualmente tenemos más presentes al momento de hacer prevención. ¿Listo? Entonces, arranquemos por demandas del trabajo. En demandas del trabajo yo les voy a traer, digamos, como ya el problema, por así decirlo. Uno de los problemas que más tenemos con la gestión de las demandas es lograr el equilibrio entre vida personal y trabajo, ¿cierto? Lograr que la persona tenga, debido a las expectativas que se ponen sobre él en el resultado y en productividad, y aquí también impacta la cultura y también impacta los procesos y las herramientas con las que trabajamos, pero debido a todo esto, a veces las personas no desarrollan ni límites ni hábitos de autocuidado en relación al equilibrio. ¿Por qué? Porque está mal visto, ¿sí? Uno de los principales problemas es ese. Está mal visto poner límites y hacer que sea claro cuál es mi vida laboral y cuál es mi vida personal. En muchas ocasiones solemos de alguna forma sobrepasar, por así decirlo, o sobreutilizar más bien ese concepto de colaborador de confianza que a veces ponemos en los contratos. Como diciendo, si yo lo necesito a la hora que yo lo necesite, como usted es colaborador de confianza, usted tiene que estar. Y en el marco de esa forma o de esa formalidad, de esa regularidad, solemos incurrir en presionar al colaborador entre los límites difusos del equilibrio de su vida personal y su trabajo. Tanto así, que esto lo hemos hablado, caen en sentimientos de culpa cuando deben o necesitan tomar periodos de descanso, vacaciones, tomarse sus horas personales, aun cuando el trabajo pues no ha terminado. El tema es que el trabajo nunca va a terminar, trabajo siempre va a haber, siempre van a haber pendientes,
siempre van a haber urgencias, siempre va a haber algo que resolver, ¿verdad? Si nosotros no cuidamos esos pendientes y esas urgencias de nuestra vida personal, allí el cuerpo nos va a pasar factura. Eso también lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa y por qué se nos vuelve difícil? Porque es un tema de cultura, ¿sí? Si ustedes comparan nuestra cultura en cuanto a esto y la francesa, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en Francia casi que es un delito que la persona no tenga estos límites que garanticen ese equilibrio entre la vida personal y trabajo. Y culturalmente hablando, está mal que en una reunión social se hable de trabajo. Está mal visto hacer negocios en entornos sociales. ¿Eso qué nos dice? Que a nosotros lo que más nos toca trabajar en cuanto a esto, pues es cultura. ¿Cuáles son esas recomendaciones para que ustedes puedan trabajar cultura? Porque uno dice cultura, bueno, pues la cultura es de las cosas más difíciles de trabajar. Primero que todo, para trabajar cultura hay que tener normas. La cultura empieza cuando todos tenemos claros cuáles son los límites y a qué debemos responder. Así que implementar políticas es lo primero que tenemos que hacer. Sentarnos con la alta dirección, justificar cómo pasar de un modelo donde no tenemos claro el límite entre la vida personal y el trabajo, que aparentemente es más horas laborales, más compromiso del colaborador, más productividad, pero que sabemos, ya entendiendo la curva de fatiga y todo lo que ya hemos hablado en otros entornos, en otros contextos, sabemos que eso es un mito, ¿cierto? Y argumentar y explicarle por qué un modelo de equilibrio entre vida personal y trabajo es más favorecedor en términos de indicadores de productividad que el modelo tradicional de sobreexigencia al que venimos acostumbrados. Así que lo primero es eso, estudiarlo, plantearlo, sacar las cuentas, ¿verdad? De cuál es realmente la capacidad operativa productiva de un colaborador con sobreexigencia. Entonces, hagan el cálculo, a los cuántos días normalmente estos trabajadores o del mes, cuando arrancamos una nueva planeación, cuáles son los picos de productividad de este trabajador, ¿verdad? Y de esos picos de productividad, estudiemos cuando baja la productividad, qué es lo que puede estar pasando en el entorno. Si se enferma, por ejemplo, porque tiene pérdidas de horas por ausentismo, ¿verdad? O simplemente si el mismo desgaste, la misma fatiga está afectando la productividad. Mi recomendación, y se las tengo desde que iniciamos este año y tal vez ya en algunos espacios del año pasado. Lo primero que ustedes deben fortalecer es esa capacidad de medir y de estudiar a la gente, ¿sí? El poder está en los datos. Si nosotros tenemos esa información clara, si ustedes cogen y empiezan a registrar cuáles son los indicadores de productividad, de desempeño, y empiezan a jugar con esos datos y a relacionarlos con el ausentismo, por ejemplo, se van a empezar a dar cuenta que ahí hay respuestas y esas respuestas traen consigo ideas para trabajar también esos mismos indicadores, para apalancarlos. Entonces, ya de entrada, si ustedes quieren argumentar por qué una política de horario flexible, por ejemplo, o de trabajo remoto debe ser implementada, ahí en los datos van a tener muchísima justificación, no solamente es que la competencia lo hizo o sabemos pues porque los informes dicen que es lo mejor, o sea, eso es válido, pero tienen que mostrar también datos de su organización y decir, mire, si nosotros le damos a las personas, por ejemplo, ahorita en Europa se hizo un estudio de reducción de la jornada laboral a 4 días a la semana y estudiaron la productividad y si hubo cambios en la productividad luego del piloto. Eso se puede hacer, ¿sí? Pilotos que ustedes pueden ir midiendo a ver si algo mejora, algo cambia dentro de la organización al implementar esas acciones. Y si mejora y si ustedes ven que el experimento funciona, tienen un argumento para implementar una política. ¿Listo? Una política de horario flexible, de trabajo remoto, de tiempo parcial, bueno, ese tipo de políticas. Eso ya de entrada les va a ayudar. Otra que toca es la política de desconexión, que además es así, pues ya toca, ¿no? Pero vuelve y juega. Se nos vuelve de alguna forma, y eso está pasando también con la de reducción de la jornada,
en que todo cabe en los contratos de confianza. Entonces, hay que ser coherente. O sea, dicen por ahí, echa la norma, echa la trampa. Si nosotros encontramos esos vacíos, tratemos de ser coherentes, porque aquí lo que priorizamos es la salud mental, ¿listo? Entonces, eso, y animar a los colaboradores a que establezcan sus límites. ¿Animar qué significa? Recordarlo, comunicarlo, establecerlo con los líderes como un acuerdo de convivencia o un acuerdo de trabajo, comenzar a tener rituales dentro de la organización. Acuérdense que los rituales mueven la cultura, que vayan alrededor de los límites. Entonces, el día de la desconexión a las 4 de la tarde. Entonces, así como se apagan, cuando hicimos reducciones en energía, que se apagaban las luces y de malas el que esté trabajando se tiene que ir a las 6 de la tarde por tarde, así podemos hacer esas jornadas o esos días para que la gente pues vaya asimilando e interiorizando la creencia de pues que esto es posible, que no es castigable, que no está mal visto y que es algo que la organización impulsa. ¿Listo? Luego el tema de carga de trabajo excesiva, casi que les voy a decir, esto es bis a lo anterior, o sea, copien y peguen. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo excesiva también es un tema cultural, ¿sí? Entonces, puede estar influenciada obviamente por las demandas laborales. Entonces, a mayor exigencia del entorno, de la competencia, de cómo le fue a la compañía en ventas, de cómo están los indicadores financieros, ¿sí? Eso puede hacer una sobreexigencia en las demandas del entorno, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado que si no se transmite bien la información en cascada, de arriba hacia abajo, del conocimiento de negocio que hay hacia los equipos y hacia la parte ya operativa, vamos a estar generando una presión adicional y moral sobre todo, en que la gente tiene que quedarse trabajando más, tiene que sacar ideas nuevas, tiene que sobreexigirse porque la cosa no va bien y me pueden sacar, ¿sí? O si a la empresa le va mal, a mí me va a ir mal. Entonces, entramos como en ese ciclo tóxico donde la carga de trabajo se incrementa. Hay que trabajar menos, pero más efectivos, más inteligentes, ¿sí? Entonces, acá algunos tips es, primero, métanle esfuerzo a la planeación y la priorización. Es increíble, pero la gente hoy en día todavía no sabe priorizar. Tenemos que buscar muy buenas herramientas para que la gente pueda priorizar. Y hoy con la tecnología, pues eso es fácil. Claro, si todos lo usamos y nos ponemos de acuerdo a nivel organizacional en que esas herramientas nos van a ayudar a sostener los planes que ya hicimos, ¿verdad? A que no se nos diluyan con tanta urgencia y a que podamos esas nuevas urgencias, pues poderlas organizar en tren a medida que las vamos solventando. Pero esto también sale a partir de la capacitación y de acuerdos con los líderes. Entonces, los primeros que hay que impactar acá son los comités ejecutivos, los comités directivos, el grupo de gerentes, toda la parte de liderazgo son los primeros para impactar. ¿Tiene también sentido hablar de comunicación acá? Sí. La comunicación abierta va a permitir que cuando el colaborador sienta esa sobrecarga, lo pueda expresar. Y eso significa, la comunicación abierta no significa vaya y quéjese y desahóguese, haga catarsis. No. Significa que hay una responsabilidad con la escucha de esa necesidad. Y es que va a haber una respuesta al colaborador. Esa comunicación abierta tiene que tener esa respuesta. O bien sea, revisemos cómo está tu plan de trabajo, miremos cómo podemos redistribuir la carga, miremos qué es más prioritario ahorita y lo demás lo podemos dejar para un siguiente ciclo de trabajo, pero debe haber en esa comunicación abierta esa capacidad. Eso como lo hacemos desde la prevención de psicosocial, con entrenamiento y acuerdos directivos también. Educar sobre la delegación de tareas y la colaboración entre los equipos, cultura de colaboración. Una cultura de colaboración real, no una cultura de colaboración de me la están imponiendo, todos los días me dicen que tengo que colaborar, pero al final pues me miden a mí, si yo le ayudo al otro estoy perdiendo mi indicador, entonces por lo tanto pues me perjudico yo
Y además, si yo le ayudo al otro, entonces el crédito no termina siendo de reconocimiento para mí, sino que termina siendo para todo el mundo, menos para la persona pues que ayudó y que colaboró. ¿Sí? Eso no nos puede pasar. Cultura de la colaboración realmente significa que nuestra metodología de trabajo parte de ejercicios co-creativos, de sesiones de trabajo conjuntas, donde no hay un doliente de cada cosa, hay responsables, pero no es dueño de ningún proceso. El equipo de trabajo es el dueño del proceso. Ahí es donde realmente comenzamos a trabajar cultura de la colaboración, donde el reconocimiento, si bien también es individual, pero el reconocimiento del logro es colectivo. ¿Ok? Eso es parte de lo que la colaboración significa. Capacitación en habilidades de gestión del tiempo, sobre todo el tiempo libre. Es importante que le enseñemos y que hablemos desde la organización, no desde talento humano y no desde seguridad y salud en el trabajo, desde la organización, ¿sí? Desde los directivos, desde los espacios de planeación, desde las rendiciones de cuenta, desde todos esos motores que de alguna forma mueven a la organización. Desde ahí es donde tenemos que empezar a hablar de gestión del tiempo libre, gestión del tiempo, ¿sí? Porque si lo hablamos desde talento humano, la gente va a decir, oye, eso está muy chévere, pero aquí eso no se puede aplicar. Si lo trasladamos a estos otros espacios, no solo generamos conciencia en las personas que van a hacer posible esta cultura, ¿verdad? Sino que además la gente va a decir, ay, hay coherencia. Fíjese que lo estamos hablando en varios entornos a la vez. Entonces, ahí es importante generar coherencia. En cuanto a la sobrecarga emocional, bueno, aquí sí les voy a decir algo. La sobrecarga emocional es un tema de atención médica. Aquí estamos ya empezando a ver bastantes elementos en torno a los síntomas y a los signos ya de trastornos, por ejemplo, de ansiedad, trastornos en general del estado de ánimo. Y sí va a ser un tema importante que comencemos a hablar de cultura de salud mental, que también está acá dentro de estas. ¿Qué pueden hacer? ¿Sí? Desde la organización, sin entrar en esa parte ya como de diagnósticos. Primero, tengan espacios donde la gente pues se sienta segura para expresar y para hablar. Espacios, grupos de apoyo, donde la gente pueda reconocer lo que está pasando. Hay muchas organizaciones que incurren en el error de decir, cuando hablamos de salud emocional, no les diga lo que está mal, porque de ahí se agarran y luego esto se me vuelve un sindicato. Hábleles de todo lo que está bien para que ellos digan, ay, todo está bien. Y en realidad, lo que más tenemos que hacer es permitirles a ellos expresar lo que no están viendo bien y reconocerles, mire que hay un nivel importante de burnout o de fatiga en la organización. Sí, lo hay. Ay, entonces yo voy a demandar a la organización porque la organización me enfermó y ahora yo tengo una enfermedad de origen laboral y voy a hacer mi calificación. No estamos hablando de generar ese tipo de alertas y si sucede hay que gestionarlo, pero no por eso debemos evitar la conversación y evitarle a la gente saber a qué riesgos está expuesto. Si hay dudas o sospechas de un desgaste emocional o profesional, hay que hablarlo, hay que notificar a la gente, hay que decirle a la gente cómo estar pendiente de esos signos y esos síntomas y qué puede hacer para cuidarse y para protegerse. Y nosotros, desde el otro lado, hay que ver de qué forma podemos ayudar desde la fuente para que el riesgo ya no esté dispuesto en el entorno y la gente expuesta a él. Sí, entonces eso es clave. Y se los digo porque lo he sufrido cuando uno lleva iniciativas pues, para trabajar estos temas porque los empieza a identificar en los grupos de colaboradores. Es difícil porque las organizaciones son muy resistentes y evitan hablar de estos temas para no darle motivos a la gente. Entonces, ojo con eso, espacios seguros. Ellos tienen el derecho y es nuestro deber comunicar cuando vemos o cuando identificamos esas condiciones. Obviamente también tenemos que enseñarles a ellos a gestionarlas, ¿listo? Porque también la naturaleza de las organizaciones, pues a veces es así y tenemos que fortalecer al individuo. Ofrecer programas de apoyo emocional como asesoramiento, grupos de discusión y autocuidado y desconexión. Vuelve y sale el tema de la desconexión. ¿Por qué la desconexión? Porque al final,
Acuérdense que el tema del riesgo es por tiempo de exposición. Entonces, si yo, a medida que la gente está más conectada, trabajando más, con más horas, ahí vamos a tener un mayor tiempo de exposición. Entonces, estamos incrementando el nivel de riesgo nosotros mismos al no permitirle a la gente desconectarse para que el estímulo ya no esté presente y la gente pueda recuperarse de esa tensión. Acuérdense lo que hablábamos al principio. En recompensas, entonces, hablamos de las recompensas inadecuadas cuando, y esta es una de las preguntas, este es de percepción del colaborador. No a todo el mundo le gustan las mismas recompensas. ¿Qué quiere decir eso? De malas, eso es lo que nosotros podemos dar. No. Me refiero a que no todo el mundo se mueve por los mismos estímulos. O sea, la pirámide de motivación es importante tenerla en cuenta acá y estudiar lo que les decía hace un momento, encuestas, grupos focales, forms, todo lo que ustedes quieran hacer, entrevistas y demás, para que puedan identificar cuáles son los estímulos que mueven a su gente. Esos que llaman la atención, esos que su gente diría, vale la pena y lo voy a hacer, ¿sí? Porque este es muy subjetivo. Ahí es donde se vuelve difícil. Es que yo tengo un plan de incentivos, pero igual eso no sirve. La gente sigue sin hacer nada diferente a lo que ya viene haciendo y el riesgo psicosocial sigue alto en esta dimensión. Claro, pero es que tenemos un plan de incentivos, primero, con una percepción en la gente que no todo el mundo puede acceder a ellos. Es difícil. Entonces, hay una percepción que puede ser real o no de injusticia en relación al reconocimiento. Entonces, de entrada, pues hay que mirar. Y segundo, son incentivos que, pues, para mí no son llamativos y lo que para mí es llamativo, pues no está dispuesto en el entorno. No me refiero a que entonces hay que darle contentillo a cada persona por lo que le gusta. No, hay que estudiar qué es lo que más mueve y moverse con esas y esas minorías, pues estudiar cuáles son esos grupos minoritarios que hay y también tener unos planes pues más especiales que también trabajemos por grupos, por categorías, no uno a uno, pero sí. Listo, entonces, ¿qué pueden hacer? Pues primero asegurarse que la compensación sea justa y que la gente sepa que es justa, o sea, comunicar esa transparencia en la forma en cómo se dan los reconocimientos. Y dos, que la comunicación sea efectiva en relación a lo que valoramos en el trabajo, para que la gente sepa cómo acceder a esos incentivos. ¿Qué valoro? ¿Qué quiero que hagas? Tenlo claro, para que la gente diga, ah, si yo hago esto, obtengo esto. Pero si no es claro, si algunas veces reconocemos algunas cosas, otras veces otras, como que eso es ambiguo también, pues la gente tampoco, primero, va a dejar de responder al estímulo y segundo, va a dejar de buscarlo, ¿sí? Control sobre el trabajo tiene un tema en oportunidades para el desarrollo súper importante en relación a la capacitación desde el crecimiento profesional. Y es que nosotros contamos cuántas capacitaciones hicimos en el año y decimos, sí, aquí nos dan un montón de capacitación. Entonces, este está cubierto. Ahora, esas capacitaciones se están viendo reflejadas en la carrera profesional de ese colaborador, lo que estudian, lo que se preparan, los cursos que hace, las certificaciones que adquiere, eso se está viendo reflejado económicamente en su salario, en sus bonos, en su cargo, en su trayectoria dentro de la organización, en la visualización que puede tener a nivel de directivos y sobre otras áreas de la compañía, o el trabajador sigue estancadito, pues como en el mismo puesto al que llegó, en el mismo lugar. Entonces, algo que nunca va a funcionar acá, y por eso se nos vuelve difícil, es que si nosotros somos quienes decidimos qué capacitaciones vamos a dar de acuerdo a la disponibilidad también del recurso y de lo que nos va llegando, pues si no lo alineamos a ese plan de carrera, vamos a seguir fallando. Entonces, ¿cuáles son los tips? Primero, que los programas de capacitación y desarrollo sean acordes a las necesidades que ellos tienen como colaboradores, ¿sí? Eso es lo primero, o sea, necesidades en términos de poder hacer bien su trabajo y de crecer a nivel de la organización. Ofrecer oportunidades de mentoría, porque a veces creemos que una capacitación magistral es suficiente, pero para transferir ese conocimiento al puesto de trabajo y de verdad poder usar esas habilidades, ahí hay una brecha importante. Entonces, tener mentoría de aquellos que lo hacen bien, eso es importante y le da tranquilidad a la gente de poder decir,
hay un sistema que respalda eso que yo estoy aprendiendo. Y lo último es que tenga relación con los planes de carrera. ¿Listo? Estas tres, si ustedes tienen en cuenta hasta el momento de diseñar sus planes de capacitación y lo miden, ¿vale? O sea, esas personas que han hecho este curso, de qué porcentaje de esas personas han mejorado a nivel de, por ejemplo, de puesto, de rol, ¿sí? Bien, ambigüedad de rol, la falta de la claridad. La ambigüedad de rol es clave porque esto ha cambiado con el ritmo actual y con las tecnologías actuales. Ojo que esta es una de las preguntas. La ambigüedad de rol se ha vuelto cada vez más amplia, primero, porque la comunicación se ha vuelto más difícil con la tecnología y los trabajos híbridos o remotos. Entonces, muchas veces damos por hecho que el mensajito de texto se entendió y que ahí estaban todas las instrucciones de lo que yo necesitaba que la persona hiciera, y resulta que no fue tan claro. No hubo feedback. Entonces, ahí hay esa falta de claridad en el rol. Por otro lado, muchas veces los equipos, al estar pues tan dispersos o de alguna forma a un ritmo tan acelerado que cada cual anda en lo suyo, que tomamos es el recurso más próximo para pedir la siguiente ayuda con el siguiente problema. Y tenemos gente a veces haciendo 2 o 3 cosas que no le corresponden dentro de su rol por solucionar el problema que se nos llegó de urgencia, ¿sí? Entonces, el ritmo y la tecnología nos ponen retos acá. ¿Qué podemos hacer? Primero, la gente que recuerde cuáles son sus responsabilidades, pero sobre todo que los líderes tengan claro cómo administrar esas responsabilidades y que la gente tenga claro cuál es la expectativa que tienen de mí, qué se espera. No al principio, no cuando se entrega el cargo, no cuando se hace inducción o reinducción, todo el tiempo cada vez que hay una asignación o una delegación de una responsabilidad o de una tarea. Ahí es donde siempre se debe recordar esa expectativa, lo que se espera, por qué estamos haciendo esto, para qué vas a lograr. Siempre debe estar claro eso. No solamente, oye, fulanito de tal, el presidente de tal, pidió tal cosa, porfa, ayúdame con eso. No, eso se nos queda corto, porque al final, porfa, ayúdame con eso, es como tengo una relación contigo cercana y como eres mi jefe y como quiero que nos vaya bien, pues lo hago. Pero no estoy entendiendo eso que tiene que ver realmente con el plan que tenemos, con el rol y con la expectativa, y de qué forma hacer eso bien me va a beneficiar a mí, ¿sí? Establecer canales de comunicación abiertos para aclarar todas las dudas y capacitación y orientación adecuada para que comprendan las funciones. La comunicación abierta es lo que les decía hace un momento, de la responsabilidad de lo que yo comunico, que no tenga represalias en términos de que te juzguen por no entender o por no saber o por no tener todavía claro a qué le estás apuntando con tu rol, porque pues muchas cosas pueden cambiar en el camino, ¿verdad? Y 2, a que haya una respuesta que ayude a que la persona vuelva a tener esa claridad de rol. Entonces, esa comunicación debe atender esos 2 puntos. ¿Listo? En cuanto a liderazgo y relaciones interpersonales, ya para ir cerrando, esta es la última que nos queda, está conflictos interpersonales como una de las que más nos está generando ahorita dificultad. Hay demasiadas situaciones, sobre todo en relaciones laborales a nivel legal, que dificultan el trabajar los conflictos interpersonales. Entonces, la gente le tiene aprensión a esto, prefieren no meterse en esto, prefieren evitar el conflicto, deje así. Y eso nos está llevando a que los conflictos, ustedes saben, que no desaparecen, sino que se van incubando, ¿vale? Se van alimentando y se van manteniendo hasta que explotan. Esa es una curva de crecimiento que tiene el conflicto. Entonces, si nosotros evitamos la confrontación, estamos incurriendo en el error, porque estamos evitando que el conflicto cese y por el contrario, lo estamos incubando. Los conflictos interpersonales hay que tratarlos desde la confrontación eficiente, ¿sí? Para eso hay que generar una respuesta en toda la organización de apertura a hablar de los conflictos. Es decir, hay que crear conciencia, hay que sensibilizar. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es promover una resolución de conflicto constructiva, es decir,
hacer promoción de la salud en esto. O sea, campañas, comunicaciones, ejercicios, experimentos sociales dentro de la misma organización que ayuden a crear conciencia, juegos, todo lo que usted se imagine que nos ayude a crear conciencia sobre el conflicto. Trascender a la charla. La charla es buena, pero la charla sin experiencia es muy, de alguna forma, se queda corta en alcance, ¿sí? No quiero decir que es poco eficiente o muy ineficiente, se queda corta en alcance, porque la charla es buena, pero nos falta esa otra parte del componente práctico. Entonces, hagan promoción de la resolución del conflicto. Y eso además, si lo hacemos repetidamente, no 4 charlas en el año, sino hacemos ejercicios continuos en los equipos de trabajo sobre la resolución constructiva y la confrontación, ejercicios, simulaciones, todo lo que se les ocurra, vamos a ir creando no solo la habilidad para resolverlos porque la gente va a ir aprendiendo y la conciencia, sino la cultura de que aquí en esta compañía los conflictos se trabajan. No se ignoran, no se evitan, se trabajan. Establecer protocolos porque hay conflictos que sí o sí pues se incrementan, escalan y terminan ya teniendo una repercusión en términos de violencia en el entorno laboral o incluso pues ya necesita de la intervención del comité de convivencia. Entonces, hay que tener protocolos claros para que la gente sepa cómo atender esos conflictos cuando aparecen, que tengan rutas claras. Y en ese sentido, pues hay que también capacitar, tanto en habilidades de comunicación y resolución de conflictos como en el uso de esos protocolos. La pregunta es, ¿hoy en día hablan de los conflictos o los evitan? Hoy en día tienen protocolos claros, los tienen diseñados y están guardados o colgados en la intranet, o la gente realmente los conoce, los utiliza, los trabaja, son prácticos, son fáciles, ¿sí? Y en cuanto a capacitación, ¿se nos queda la actividad en un taller o en una conferencia o se vuelve algo de ejercicios cortos, constantes, frecuentes, donde el conflicto sea algo normal, positivo, constructivo para nosotros desde que lo trabajemos desde la confrontación positiva? ¿Cuál de las dos? ¿Sí? ¿Conflictos negativos o conflictos constructivos? Y la falta de apoyo directivo, que finalmente la falta de apoyo directivo acá lo que nos está diciendo es, si usted no logra que la alta dirección apoye no solamente las iniciativas desde acá, de todo esto de lo que estamos hablando, es que casi que ustedes deberían sentarse y hacer un ejercicio de retrospectiva con la gente, con los directivos, para ver si todos estos elementos difíciles tienen alguna causa raíz en la falta de apoyo directivo y ver de qué forma pueden comprometer a esos directivos para que haya de parte de ellos una mayor disposición hacia los factores psicosociales. Pero más allá de psicosocial también es el apoyo directivo al colaborador en el puesto de trabajo. Entonces, tenemos que seguir capacitando en liderazgo, tenemos que fomentar relaciones abiertas, o sea, más horizontales, menos estructuradas, jerárquicas y hacia arriba, más horizontales porque al final somos el mismo equipo de trabajo, ¿sí? Y sobre todo el feedback, que tiene que ser bidireccional porque el líder también necesita feedback y tiene que ser oportuno, justo cuando se necesita. Pasan las cosas, inmediatamente hay feedback. Se entrega un entregable, inmediatamente hay feedback, para que la gente empiece a tener claridad en qué está haciendo bien y qué debe mejorar. Y sobre todo, trabajar empatía directiva, ¿sí? Empatía directiva ayuda también a generar esa horizontalidad entre los directivos y los colaboradores de los equipos de trabajo para que haya mejor relación. Y en una relación más cercana, con mayor empatía y con mayor calidez, va a haber también una mejor dinámica de trabajo. ¿Listo? Entonces, esto sí o sí. De hecho, ojalá empezáramos por acá. Los estigmas en salud mental, trabajen en educación, sigan reforzando la educación, hablen de esto en la organización, hablen tengan claro dentro de su plan de comunicaciones esos grupos claves a los que ustedes les quieren llevar el mensaje y tengan con ellos charlas más pequeñas, tengan con ellos sesiones donde la gente se pueda expresar y decir qué no les gusta de la salud mental, del entorno de trabajo, qué sí les gusta. Implementar ayudas de apoyo emocional, pero que la gente las pueda reconocer, que esa disponibilidad de recursos sea clara, a qué puedo acceder, cómo, hagan un ejercicio, una simulación, para que la gente vea que sí funciona, y una cultura de apertura a estos temas. ¿Cómo se gana eso?
Ya ustedes saben porque se los acabo de decir. Con repetición, con pequeñas actividades en múltiples entornos, en múltiples reuniones, en múltiples espacios, donde hablemos y hablemos del tema, donde hagamos rituales, donde tengamos ceremonias alrededor de la salud mental, para que la gente diga, ay, oye, aquí se puede hablar de salud mental. Y obviamente coherencia, ¿no? Con lo que decimos y hacemos. Bien, violencia, tips claros, aquí, miren, aquí lo único es políticas claras. Lo mismo que hablábamos al principio, si yo tengo claros mis límites, yo tengo claro cómo responder y qué hacer en caso de que esos límites se sobrepasen. En el caso de la violencia y el acoso es igual. Puede pasar, nadie está exento, porque eso también tiene mucho que ver con el individuo. Entonces, y el contexto social, o sea, de hecho, esta es la que más se ve afectada por el contexto y el entorno social afuera. Es la que trae todo ese reflejo de la sociedad y de cómo estamos nosotros a nivel de violencia en el entorno. Entonces, aquí sí o sí, políticas claras, capacitación regular, o sea, frecuente. Y asegurar las rutas y los protocolos, que tenga la gente sepa, junto con salud mental, tienen que saber, mire, me está pasando esto, es que usted debe notificar a esta persona y esto activa esto y esto activa esto y usted lo derivamos a esto y así resolvemos la situación. Esas rutas tienen que estar muy, muy claras, ¿listo? Y fomentar una cultura que valore el respeto y la inclusión, equidad de género, inclusión, hablemos de las diferencias desde lo positivo, de la diversidad, eso tiene que estar en el ADN ya de nuestra cultura. Muy bien, con eso entonces vamos a pasar primero, antes del evaluémonos, pasemos a un par de preguntas que tenemos por acá. Nos dice Oscar Eduardo Posada, ¿qué puede hacer el trabajador aun cuando ha comunicado su disconformidad en algunos procesos y estos no son abordados o son validados y no existe confrontación o comunicación bilateral que permita mejorar dichas condiciones? Bueno, para el trabajador, o sea, es decir, el consejo para el colaborador aquí es escalarlo, vayan subiendo el nivel de autoridad en el que lo pueden ir escalando hasta que pues reciban una respuesta si el tema es que no han recibido la respuesta. Sin embargo, la recomendación siempre es tratar de solucionarlo al interior del equipo y con el líder. Si ese primer eslabón o ese primer escalón más bien no funciona, pues suben al siguiente y lo reportan. Si ese siguiente escalón, que puede ser, por ejemplo, talento humano, no funciona, suben al siguiente y lo reportan, ¿sí? A la dirección donde está contenido talento humano. Y si necesitan hacer recursos de los comités, por ejemplo, como el comité de convivencia, pues activen ese recurso. En última, si de verdad ustedes están expuestos a un riesgo y están ya viéndose afectados, hablen con seguridad y salud en el trabajo para ver desde seguridad y salud en el trabajo de qué manera se puede trabajar la modificación o más bien la eliminación de ese factor de riesgo al que están expuestos para que pues de alguna forma pues puedan sentirse un poco mejor en el entorno en el que están. A veces se necesita incluso llegar a reubicaciones, pero mi recomendación es que intenten siempre empezar por el diálogo y por la construcción en el equipo de trabajo. ¿Listo? Eso es lo mejor siempre para que se pueda mantener de alguna forma esa transparencia en las relaciones y se pueda solventar un conflicto desde la relación directa y no desde las implicaciones que tiene pues escalar el conflicto, ¿sí? A veces también es claro que si la organización no tiene la cultura y se vuelve muy difícil, también está preguntarte a ti mismo si ese es el lugar en el que tú debes estar. Si no se alinea a tus necesidades personales y no se alinea a tu cultura y a tus principios y valores, debes preguntarte si ese es el lugar en el que puedes estar. Si no tienes otra opción, porque a veces decimos, no, pero imagínense, pues yo no me alineo a esta cultura, pero yo cómo me voy a ir de acá, yo tengo muchas cosas, debes buscar cómo vivir con las condiciones como hoy están, protegerte a ti mismo, desarrollar esos factores protectores, ver qué sí está en tu control y qué puedes accionar dentro del entorno. La comunicación normalmente está dentro de nuestro control, podemos hablarlo hasta que nos cansemos de hablarlo, ¿sí? Si eso nunca tiene o estamos viendo que nos está perjudicando más, pues podemos ver dentro de lo que sí podemos hacer, qué cosas distintas podemos activar. Pero, pues sí, a veces
la cultura no está preparada para este tipo de cosas. Para los que trabajan en prevención, fíjense lo importante de un colaborador que puede llegar a sentir ese nivel de frustración porque de ningún lado le dan respuesta, no hay forma de solucionar y pues se ve el reflejo de esa cultura rígida, ¿no? En relación a conflictos y solución. Entonces, tenemos una tarea importante allí para evitar que estos niveles de desgaste emocional o de frustración aparezcan y de desesperanza también, porque también llega a eso. Esa sería mi reflexión a esa pregunta, una pregunta muy compleja, la verdad entiendo, soy empática con la situación, pero sí, pues esas serían mis recomendaciones. Espero que eso te haya ayudado. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo para que podamos dar cierre a nuestra acción educativa de hoy. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar, como bien dices, a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Factores de riesgo psicosocial difícil de gestionar debido a su naturaleza subjetiva. A. Carga de trabajo excesiva. B. Falta de equilibrio entre trabajo y vida personal. C. Falta de desarrollo profesional. D. Recompensas inadecuadas. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Carga de trabajo excesiva un 20%. B. Falta de equilibrio entre trabajo y vida personal un 73%. C. Falta de desarrollo profesional un 4%. D. Recompensas inadecuadas un 4%. Doctora Dayana, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Listo, bueno, subimos un 1% respecto a la pregunta inicial en la respuesta correcta. La respuesta correcta acá es recompensas. ¿Por qué recompensas es más subjetiva que cargas y que equilibrio? Porque no hay nada subjetivo en cargas y equilibrio. O sea, cargas y equilibrio tiene un nivel de ser saludable, así como cuando decimos el límite permisible para el ruido. Así hay también un límite permisible para cargas de trabajo y para equilibrio. Hay una jornada con unas horas definidas, hay una carga operativa que no puede superar el 106%, que ya sabemos ese es el máximo teniendo en cuenta además pues los espacios de esparcimiento dentro de la jornada normales. Entonces, numéricamente hablando, estadísticamente hablando, hay unos valores que debemos conservar y que hacen que ni la carga ni el equilibrio vida-trabajo sea subjetivo. Se puede convertir subjetivo cuando hablamos de creencias y eso tiene que ver también con hábitos y eso tiene que ver con la cultura. ¿Listo? Entonces, ahí es donde hay que trabajar cultura, pero no es subjetivo. Subjetivo es recompensas porque lo que a mí me mueve, lo que me motiva, mi propósito y mi sentido de vida pueden no ser igual al tuyo. Entonces, las recompensas son difíciles porque sí son subjetivas. ¿Listo? Pero recuerden los tips que les di. Doctora Dayana, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Factor de riesgo psicosocial difícil por su relación con factores externos de contexto social. A. Violencia y acoso en el lugar de trabajo. B. Falta de apoyo por parte de la gerencia. C. Conflictos interpersonales. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Violencia y acoso en el lugar de trabajo, un 24%. B. Falta de apoyo por parte de la gerencia, un 15%. C. Conflictos interpersonales, un 61%, doctora Dayana. Bueno, acá pues les voy a valer conflictos interpersonales. Sin embargo, la respuesta correcta a la que está apuntaba era violencia y acoso, porque, como les decía, las estadísticas ya de nuestra violencia a nivel país y ciudadano, esos conflictos interpersonales y esas riñas interpersonales que se dan fuera del entorno laboral, son un reflejo de la forma en cómo reaccionamos a los conflictos también dentro del lugar de trabajo. Entonces, la violencia y el acoso está directamente relacionada con cómo se mueve también las cifras de violencia afuera en el entorno, afuera del entorno laboral. Les voy a dar, pues, punto positivo a las dos, tanto conflictos interpersonales como violencia, pero pues recuerden que es por eso, ¿listo? Doctora, muchas gracias. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Factor de riesgo psicosocial difícil debido al ritmo y la tecnología moderna. A. Ambigüedad de rol. B. Sobrecarga emocional. C. Ninguno de los anteriores. 15 segundos para dar su respuesta. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta.
A, ambigüedad de rol, un 32%, B, sobrecarga emocional, un 34%, C, ninguno de los anteriores, un 35% de respuesta. Doctora Dayana, ¿qué tal esta última Bien, pregunta? la respuesta correcta acá es ambigüedad de rol. Igual tuvimos un incremento en la respuesta correcta, pasamos del 19% al 32% de la respuesta correcta. Y es ambigüedad de rol porque recuerden que el ritmo acelerado y la tecnología que impacta también en las formas de trabajo y en la comunicación hace que a veces se pueda perder esa claridad del rol. Las demandas emocionales, pues normalmente sí se pueden ver incrementadas por esto, pero normalmente las hemos tenido siempre por la naturaleza del trabajo, trabajos de servicio de atención al usuario, ese tipo de profesiones que de alguna forma ya por su naturaleza implica una sobrecarga emocional. Eso pues siempre ha estado, aun cuando la tecnología tuviese otra forma de funcionar y otro ritmo también. Entonces, ambigüedad de rol, aunque igual ambos pues se pueden ver impactados, pero principalmente el que más se ha visto afectado hoy en día es ambigüedad de rol, ¿listo? Por esas nuevas formas de trabajo. Bien, muchísimas gracias entonces a todos. Acá ya les dejo la bibliografía para que puedan profundizar en factores psicosociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día y claro que sí, nos veremos en el próximo evento web. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a que descubran todas las secciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza
para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.